¿Qué tal? Nuevamente nos da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a esta feria virtual del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su versión 2022. A esta hora, y tal como lo anunciamos, tenemos una tertulia histórica. Se trata de la tertulia Benito Juárez y la consolidación del Estado mexicano. A 150 años de la muerte de Benito Juárez, el objetivo de la tertulia es debatir sobre la aportación del Benemérito de las Américas a la formación del Estado mexicano, habiendo protagonizado él un momento histórico considerado por muchos especialistas como la consolidación de la nación como república. Bien, dicho esto, le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Jorge Alberto Bueno Sánchez. Él es cronista de la ciudad de Oaxaca. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y modera esta tertulia, repito el título, Benito Juárez y la consolidación del Estado mexicano, el doctor Raúl Ávila Ortiz, profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Raúl, tienes el uso de la palabra. Muy buenas tardes, colegas, a todas y a todos. Gracias por estar presentes en este magno evento que significa la Feria Virtual del Libro 2022 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues también a mí me da muchísimo gusto que esta feria se esté desarrollando en sus términos, conforme al excelente programa diseñado por el licenciado Agustín Millán, director general de documentación del tribunal, y desde luego con el beneplácito de las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es para mí especialmente grato moderar esta mesa, presentar a un colega muy querido, amigo, paisano, pero sobre todo hombre universal de Oaxaca, el cronista de la ciudad, el ingeniero Jorge Bueno Sánchez, quien es, créanmelo por favor, una de las personas que más conoce la vida y obra en sus detalles del Benemérito de las Américas. Yo celebro que el tribunal haya decidido establecer en la agenda esta actividad en relación con la vida y obra de Benito Juárez en el 150 aniversario, conmemoración de su fallecimiento este año, 2022, dado que falleció, como sabemos, en 1872, y que sea el ingeniero Jorge Bueno un distinguido egresado del Instituto Politécnico Nacional, un hombre que ha dirigido varias instituciones de difusión y la gestión de la cultura en Oaxaca, el icónico Jardín Etnobotánico de Oaxaca o la Casa de la Cultura de la ciudad de Oaxaca, entre otras actividades vinculadas al tema cultural, prologuista de numerosas obras y hombre que está preparando además siempre documentando, registrando la historia oaxaqueña. Muy bienvenido, estimado ingeniero Jorge Bueno. Otra vez celebramos muchísimo que nos puedas acompañar esta tarde y dejamos en uso de la palabra para que nos ilustres una vez más con tus luces y conocimientos. Muchísimas gracias. Estaremos atentos a tu disertación. ¿Qué te puedo decir, Raúl? Muchas gracias, eres muy generoso conmigo. Buenas tardes. Hoy participo en esta tertulia organizada como una feria virtual de libro por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Invitado fui como cronista o en ese carácter de cronista de la ciudad de Oaxaca de Juárez. No esperen en el desarrollo de unas ideas que expondré a ustedes adornos lujosos ni frases exquisitas de oratoria, porque prefiero los conceptos sublimes, como es la verdad, simple y llana, y sin fatigar el talento
de este benévolo auditorio que en esta tarde nos acompaña a través de este canal, que es un convocante a la cultura de la democracia y de la participación ciudadana de todos los mexicanos. Bien, nos convoca efectivamente un siglo y medio del fallecimiento del presidente Benito Juárez. Él fue quien nos enseñó que los pueblos, así como los individuos, tienen momentos que son supremos en su historia, porque sienten que sobre él se descargan los males de la tierra. De ahí que llegado el momento es cuando los que sufren buscan en sus miradas quién los puede salvar del infortunio. El origen de Benito Juárez fue humilde, era un zapoteca puro y su primer acto político fue: yo quiero saber, yo quiero aprender. Y buscó el conocimiento en esta ciudad de Oaxaca, al bajar de la sierra, hoy Sierra Juárez, Sierra Norte. Quiero comentarles que Juárez ingresa al seminario en 1824, un seminario de la Santa Cruz, que es la institución más antigua que todavía en Oaxaca existe. Y ahí estuvo hasta 1828, en donde se le invita a pertenecer a una logia, y en agosto de 1828 se afilia a esa logia, en la cual presidía un personaje para Oaxaca importante, el general Antonio de León Loyola, y la logia era Esfuerzo y Virtud, una logia que en ese momento tenía antecedentes del estudio que se venía dando, de las publicaciones que se hicieron desde Colombia, en Estados Unidos, de lo que fue el triunfo de lo que sería en ese momento el intento de la independencia y libertad de los pueblos. Cuando hablamos del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, al que ingresa don Benito Juárez en ese mes de agosto de 1828, estamos hablando de una institución que se significó por ser el lugar en donde abrevaron los grandes pensadores del liberalismo mexicano, los que acompañarían a Juárez en sus jornadas históricas, que son los personajes que forman parte de la generación de 1857. Así que ese Instituto de Ciencias y Artes, establecido un año antes y abriendo sus puertas a San Nicolás 8, permite el ingreso de del joven Juárez. Juárez se titula el 13 de enero de 1828. Es ahí cuando él inicia su carrera de abogado a litigar, y lo hace en favor de aquellos indígenas de los Iche, que eran apremiados a pagar lo que era la capitación, lo que era la cabala antigua, y que se las cobraban, y si no la pagaban eran encarcelados por un juez y un sacerdote que, puestos de acuerdo, habían logrado que esas personas humildes fueran a casa. Y Juárez fue, y Juárez los defendió. Sin embargo, esas formas de gobierno en algún momento, esos cambios políticos que se dan, señalan a Juárez como vagancia, y en un acto fuera totalmente de toda lógica y de toda ley, es encarcelado en Oaxaca. Y allá primeramente, después en Oaxaca, porque era acusado de esa manera y castigado por la defensoría que había hecho de los indígenas de los Iche. Juárez se inició en la administración pública en el año de 1841, al ser nombrado juez de primera instancia. Él se casa siendo juez el 31 de julio de 1843 con Margarita Maza Parada, hija legítima de los señores Maza, y
La historia, aunque registra en algunos momentos hija expósita del señor Antonio Maza, no es más que la unión libre que había tenido don Antonio y de los hijos que tuvo con doña Petra Parada, que la iglesia no veía con buenos ojos. Juárez fue nombrado en 1844 fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y al año siguiente es invitado a colaborar en el gobierno del general Antonio de León, en donde él participa como secretario de gobierno. Desde 1828, que había ingresado a la Gran Logia Masónica Esfuerzo y Virtud, Juárez había conocido a Antonio de León, que había sido comandante militar, que fue el que en julio, increíblemente 31 de julio de 1821, había entrado con sus fuerzas declarando la independencia de México, adelantándose mucho a agosto del 1821, que es los tratados de Córdoba, y a la entrada del ejército trigarante el día 27 de septiembre y el día 28 la firma de los tratados de Guadalupe, allá en la villa de Guadalupe, en la Ciudad de México. Así que se conocían ya y lo había invitado. Veía en Juárez un hombre serio, joven, de ideas firmes, y Juárez, ahí, junto con otros personajes que en ese momento se meneaban en el estudiantado, que habían dejado el seminario, como son Marcos Pérez y Miguel Méndez, participan en esa logia Esfuerzo y Virtud. Cuando ya Juárez trasciende la historia, cuando ya Juárez forma parte de la delegación o del grupo de diputados federales que participan en el Congreso de la Unión, es cuando Juárez se inicia en el rito nacional mexicano. Y en una ceremonia que se da en México, en el lugar incluso de la Cámara, ahí participan dos personajes de la vida nacional significativos en la vida de México. Es don Valentín Gómez Farías y don Miguel Lerdo de Tejada. Ahí es donde Juárez, al ingresar, adopta el nombre masónico filosófico de Guillermo Tell. En la invasión norteamericana, don Benito Juárez regresa a esa ciudad de Oaxaca y es nombrado por primera ocasión gobernador interino, producto de un triunvirato que se había dado con dos personajes más, el licenciado Cañas, Tiburcio, y otro personaje de la milicia, Fernández del Campo. Juárez es la primera ocasión en que es electo gobernador de ese triunvirato y queda gobernando a Oaxaca. Es ahí donde empiezan sus frases tan importantes. Ya había dado discursos cuando era regidor de Panteones y Sanidad del Ayuntamiento en 1828, cuando solicita que Cuilapan sea declarado de Guerrero porque ahí había sido fusilado don Vicente. Ya había hecho uso de la tribuna y ya había leído en 1857 la lectura de lo que fue la Constitución de septiembre. Así que don Benito Juárez, cuando está en Oaxaca, es el personaje que va a trascender como gobernador por su administración, por su intención de desarrollar el Estado. Pero no olvidemos que en 1853 Santana, Antonio López Santana, el seductor de la patria, el 11 veces presidente, al recobrar el poder, encarcela al exgobernador. Envía a su hijo. Santana envió a su hijo a Etla para que esperara ahí a Juárez, que andaba viendo una visita de ojos en Teococuilco de Marcos Pérez hoy, y ahí en el juzgado lo encarcelan y se lo llevan a Tehuacán. Posteriormente se lo llevan a Perote, ahí es también encerrado. Se lo llevan a Veracruz y lo encierran en las tinajas de San Juan de Ulúa, ahí del fuerte de San Diego. Juárez opta por un destierro y se va, de acuerdo a las ordenanzas, a Europa,
Pero Juárez no puede llegar más que a La Habana. Y ahí en La Habana, ahí algunas semanas, algunos meses, en una casa, hoy museo, que se conserva como testimonio de su paso por La Habana, pues ahí Benito Juárez espera la llegada de su cuñado, Antonio Maza, que le lleva dinero necesario para pagar el pasaje de ese paquete, de ese barco que lo va a conducir de La Habana a Nueva Orleans. Porque cuando pasa Melchor Ocampo, le comenta que algunos otros personajes, también expulsados, también exiliados, ya se encontraban en Nueva Orleans. Es cuando nuestro personaje, Benito Juárez, en tercera clase, acompañado de su cuñado, se va a Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans es donde él tiene que vivir una guardilla ubicada ya por lo que es el famoso barrio francés. Allá una francesa les renta una guardilla y ahí hacinaron muchos de esos liberales, de esos pensadores que como Melchor Ocampo y como Juárez habían sido gobernadores ya de sus estados, ahí se dedican a diferentes trabajos. Dicen que Juárez, como los otros, torcían tabaco, hacían cigarros puros, y Juárez, ahí, sabiendo que estaba un conocedor del derecho agrario, lo invitan a ver un problema en California, y en California él va a estudiar un problema de límites de tierras, da su veredicto, su dictamen, y regresa nuevamente a Nueva Orleans. Deciden unos regresar a México por la frontera con los Estados Unidos, pero otros, como Juárez, decide acompañarse y toma un barco que lo va a llevar a Panamá. Y vía Panamá cruza para llegar lo que era un retorno, primeramente, es Nueva Orleans, Veracruz. Y en Veracruz es donde él tiene todas las garantías posteriormente para poder subsistir y poder vivir. Pero decía que es un barco que lo va a conducir de lo que es Panamá hasta Acapulco. Y en Acapulco, ahí es recibido por el hijo de un personaje que había participado de joven y activamente en la independencia, don Juan Álvarez. Ahí con don Juan Álvarez lo identifican como el que había sido gobernador de Oaxaca. Y cuando le preguntan, ¿usted es Benito Juárez, el que fue gobernador de Oaxaca? ¿Por qué no lo había comentado? Y él les contesta simplemente, para servir a la patria no se requiere más que el deseo que me asiste en este momento de ayudar. Es cuando Juárez se integra de lleno a la política con Juan Álvarez, cuando parten de Acapulco, pasando por Iguala, por Tixla, por lo que es la pequeña población minera de lo que es Tasco, y llegan a Tlalpan. Es cuando aquellos negros pintos de Guerrero, con un frío atroz en Tlalpan, muchos de ellos quemaron un sinfín de muebles, un sinfín de pertenencias para no pasar frío. Y es cuando Juárez, en 1855, en noviembre 23, establece ya como un ministro de justicia del gabinete que había formado junto con Melchor Ocampo y otros personajes, Juan Álvarez, el golpe que le da a lo que era el fuero militar y el fuero eclesiástico, estableciendo primeramente la ley que sería la iniciación de las leyes de reforma, porque posteriormente vendría la ley de la iglesia, por el licenciado Iglesias, que se establecía. Así que Juárez fue el personaje que en 1855 pues le dio un golpe muy fuerte a esa cuestión del fuero. En 1856 es Juárez por tercera vez gobernador de Oaxaca. Es enviado quizá por Comonfort. Ignacio, que tenía el grado de coronel y había sido administrador de la aduana de Acapulco, junto con otro personaje, Zuluaga, él se da un autogolpe de Estado al renegar de lo que había él hecho al haber jurado la Constitución de 1857. Y es en ese momento, cuando está Juárez con él, cuando ha sido invitado
en la fórmula como vicepresidente, es el momento en donde Benito Juárez puede decirse que al dejar la gobernatura de Oaxaca y regresar a la Ciudad de México y tomar posesión, no solo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también como secretario de Gobernación. Ahí Juárez se dice por algunos que es hecho prisionero en diciembre del 57. Y otros que fue enviado por Comonfort, que es lo más creíble, a buscar apoyo a Guanajuato, en donde él, Comonfort, tenía mucha gente que lo seguía y que de donde era originario y que posteriormente regresaría para morir como héroe. Bueno, pues Comonfort había enviado a Benito Juárez a Guanajuato. Ahí es donde en Guanajuato se entera Juárez que por Ministerio de Ley, al abandonar el puesto de presidente, Comonfort, él ocupa automáticamente la presidencia y empieza su peregrinar, su presencia en él de la presidencia. Nos dice que se va para estar con más seguridad en el estado de Jalisco, en su capital, en Guadalajara. Y lo siguen personajes como Guillermo Prieto, que sería aquel de las palabras: los soldados mexicanos no asesinan. De ahí, para su seguridad, se traslada a Colima. Y ya estando en Colima, es donde Juárez lo que hace, ya con otros oaxaqueños que lo acompañan, como Manuel Ruiz y como el propio Matías Romero, pues son gentes leales a él. Ya va con él en Choro Campo, ya va a Manzanillo, donde se le unen otros mexicanos más, el michoacano Santos de Goyal, y también lo hace José María Mata. Ahí se embarcan vía Panamá, hacen el circuito al revés y llegan a Veracruz un 4 de mayo de 1858. Ahí, en esa población, en ese puerto, en esa ciudad de Veracruz, hoy Veracruz de la Llave, era prácticamente una fortaleza. Aún se encontraban sus murallas, que fueron construidas para la defensa de los piratas, se encontraban en un 80-90%. Ahí el fuerte de San Diego, el fuerte que se construyó sobre la isla de San Juan de Ulúa, ahí estaban los cañones que defendían al puerto. Y estaban las milicias, el ejército que manejaba el gobernador, un gobernador liberal que fue don Manuel Gutiérrez Zamora. Seguiría en ese momento seguiría lo que fueron la guerra de reforma, la guerra de 3 años entre mexicanos. Y todo sería una lucha del centro del país y Juárez en Veracruz estaría seguro. Incluso en el momento más difícil, cuando el barco artillado y lleno de municiones y armamento que el presidente de ese momento conservador, Miramón, había contratado y comprado en La Habana, al querer desembarcar, pues un barco norteamericano impide ese desembarco y es el momento más difícil que pasaría a don Benito Juárez en el puerto. Sin embargo, continuaría posteriormente, al término de la guerra de 3 años, lo que sería ya la intervención francesa. Las 3 grandes potencias que reclamaban daños y perjuicios ocasionados por mexicanos en sus revueltas, como eran los franceses por aquellos daños de los pasteles y otros daños más que se hicieron, los ingleses y los españoles. Pero deciden los españoles, al frente venía el general Brie, retornar, simplemente retornar por una causa que no le era a él correcta, a España. Y los ingleses de igual manera lo van haciendo, van retornando hacia Europa, quedándose únicamente los franceses con la idea de no dejar que se estableciera en territorio mexicano los norteamericanos. Era una lucha política, era una visión geopolítica ya en ese momento.
porque Napoleón III veía en los norteamericanos una fuerza que había nacido con el apoyo español, que había vendido territorios como la Luisiana, que había vendido territorios como la Florida, los españoles a los americanos, la compra que hicieron los americanos posteriormente de mucho territorio, la pérdida de su territorio, y posteriormente seguirían haciendo en Cuba, en Alaska, en Puerto Rico compras. Lo que sí es interesante recalcar, y lo quise apuntar, es que Juárez fue en la guerra de reforma, en la intervención y en el segundo efímero imperio de Maximiliano, la mano benéfica y salvadora de un pueblo afligido, de un pueblo ultrajado y reducido a una nación invadida, amenazada por un enemigo poderoso, con la mayor de todas las desgracias que una nación puede tener, la pérdida de su soberanía. Juárez fue el hombre, sí, un ente que hoy vemos hecho inmortal, el indio, el catedrático, el rector supremo, por excelencia el gobernador del estado y el presidente fallecido, el que nos duraría a través de las distintas épocas, a través de sus discursos y a través de su altar limpio, de su altar inmaculado, lo siguiente: nunca como hoy ha sido tan necesario exhortar el valor de las instituciones nacionales que fueron construidas con la sabiduría y el pensamiento libre y la sangre de los mexicanos. Nunca como hoy ha sido más urgente reunir en torno al pensamiento del rector supremo a las culturas tanto democrática como cívica del país para escuchar en el idioma de la verdad la manifiesta devoción a un deber que tenemos como mexicanos hacia él, como ciudadanos, y después de ello, nuestros derechos humanos como tales en el marco, hoy que recordamos o estamos conmemorando el Día Internacional de la Paz. Nunca como hoy, a 150 años del fallecimiento del inmenso Juárez, sus palabras tienen más sentido en los actos de los funcionarios públicos que custodiaron los bienes del Estado y de la nación. Hace siglo y medio, un hombre de carne y hueso, que el tiempo lo ha hecho piedra, bronce, hierro y acero, sucumbió ante la carga emocional de 14 años al frente de una república herida, mutilada y maltrecha. Aunado a ello el dolor que sintió el 2 de enero de 1871 al fallecer su esposa, su dulce compañera, doña Margarita Maza Parada, la esposa que por 20 años lo acompañó y quien sucumbiría a los 45 años de edad, víctima de una terrible enfermedad. Juárez, viudo, el hombre, el oaxaqueño, el presidente, tuvo que vivir 18 meses de soledad en el Palacio Nacional, con todos los problemas que significan obtener la paz del México convulsionado, un México que estaba devastado por las dos guerras, la de la Reforma y de la Intervención, seguida por lo que serían las elecciones más difíciles, azonadas, levantamientos y planes, como el plan de la Noria, que se desarrolló aquí en Oaxaca por Félix Díaz y Porfirio. Desde entonces, muchos son los intentos por definir nuestra afiliación, siempre jurando vivir y morir por la patria, por los símbolos nacionales y por la libertad consagrada en nuestra Constitución. Sin embargo, pocos son los que se logran. Los fines que hemos logrado son un poco de tranquilidad, credibilidad en las instituciones
y conocimiento de nuestra Carta Magna, la Constitución. Para el indígena de Gratao, puro y obcecado, la patria la constituían el país, la lengua, el pueblo, la nación, el Estado, la soberanía y la libertad de imprenta y expresión, de donde para Juárez la patria respondía a lo real y a lo ideal de su historia. No hay patria sin territorio, sin el medio geográfico y sin el rumbo astronómico en el que nos movimos, ayer con Juárez, hoy con el gobierno de la República, mañana y siempre lo haremos todos los mexicanos. De estos conceptos de liberalismo nació el nacionalismo, que es la defensa y relevancia de los valores nacionales frente a cualquier invasión o intromisión extranjera. Señores, Juárez fue el patriota que defendió nuestra geografía que hoy nos suministra el paisaje. Fue el defensor de un pueblo que nos dio a través de sus gestas su sangre. Juárez nos heredó la nación que es nuestra, fortaleciendo la mexicanidad. Nos legó con sus principios la democracia y el Estado de Derecho. Hoy, la Constitución del 17 es nuestra forma jurídica de nación y en su conjunto la constituyen en el territorio, el pueblo y el gobierno en su profundo contenido social. Señores, auditorio, que esta tarde nos han acompañado, solo quiero decirles que la carga, esa carga, fue la consecuencia por la que llegó silenciosa aquella noche, aquella terrible noche para la República. Falleció Juárez en el momento en el que Thanatos, que es cosa seria, alcanzó él al hombre en el reloj que marcaba las 23:30 horas de aquel 18 de julio de 1872. Agonizaba exclamando: doctor, me está usted quemando. Ese momento, ese fallecimiento, es el momento en el de Juárez inmortal. Por ello, nunca como hoy ha sido tan necesario rogar para que toda diferencia termine en este país, en este día, en este año del 2022, que es en julio, un mes de luto, pero es de conmemorar este octubre dos acontecimientos. Las exequias que se hicieron a don Benito Juárez a partir del día 19 de julio, que llegó la noticia a Oaxaca, y que el Congreso del Estado declara que habrá una sesión solemne literaria para su conmemoración, que Oaxaca se llamará Oaxaca de Juárez a partir del decreto número 4 del 10 de octubre de 1872, que habrá un jardín y en él una estatua del Benemérito. Y así ha sido, no una, muchas, y no en Oaxaca, sino en todo el país. ¿Por qué? Porque Juárez es la imagen del oaxaqueño, del mexicano más universal. Buenas tardes. Muchas gracias, estimado ingeniero Jorge. Bueno, pues damos un aplauso virtual a tan brillante ponencia, una síntesis de la biografía significativa de don Benito Juárez, 150 años de su fallecimiento y un tiempo propicio para recordarlo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha incorporado dentro de este programa tan importante de su Feria Virtual del Libro 2022. Muchísimas gracias. Tenemos algunas personas que han solicitado participar. Estimado ingeniero Jorge Bueno, cronista de la ciudad de Oaxaca, experto en el tema, vamos a ceder la palabra a 4 compañeros que han solicitado y al final, si nos hicieras favor, estimado Jorge, de hacer una intervención conclusiva. ¿Te parece bien? Bien, entonces va a participar Said Enríquez. Adelante, por favor, estimado Said, le escuchamos con atención.
Después también tenemos a Daniel Cortés, a Tzimbe Alejos y a Felipe Sánchez. A Felipe Jiménez, perdón. Adelante, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes Buenas que tardes. nada, me gustaría felicitar al maestro Bueno por su excelente exposición. Creo que después de escucharlo, mi comentario podría resultar un tanto superficial, pero bueno, me parece que pues toda la vida de Juárez ha sido ampliamente estudiada por numerosos autores. Generalmente se destaca su niñez, haciendo énfasis en que nació en un pueblo de Oaxaca, con unos pocos habitantes y con todas las carencias que pueda haber. O bien se expone su papel en las leyes de reforma y en la invasión francesa, por obvias razones. Eh, en ese sentido, eh, me pareció más interesante abordar brevemente en esta tertulia el periodo de formación de Juárez, esto es su etapa como estudiante en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, ya que a mi juicio, esta etapa definió en gran medida su pensamiento y sus acciones durante toda su vida. Como bien lo mencionó el maestro Bueno, en dicho instituto no solo se formó Juárez, sino también diversos personajes que contribuyeron de una u otra manera a consolidar el liberalismo mexicano. Por ejemplo, el mismo Porfirio Díaz, Ignacio Mejía, Ignacio Mariscal, Manuel Guzmán, Manuel Ruiz, Matías Romero, Justo Benítez, Mariano Zavala, Juan Nepomuceno Cerqueda. Incluso se dice que el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca fue la institución de educación superior más influyente de esa época en todo México. Yo no sé qué tan cierto sea esto, ¿no? Quizás sea una buena pregunta para el maestro Bueno. Eh, Apenas unos 20 o 30 años antes de que Juárez llegara al poder, México se enfrentaba a una situación sumamente complicada. Luego de la independencia se encontraba dividido en dos bandos bastante marcados, liberales y conservadores, que combatían constantemente en el campo de batalla. No había dinero para reconstruir el país, pero sí habían armas y municiones, ¿no? En esos años, liberales y conservadores eran lo mismo para el pueblo mexicano, pues ambos cometían una gran cantidad de atrocidades contra la población, imponían cobros injustos y violentos, como el derecho de tránsito incluso, y asesinaban indiscriminadamente a las personas, entre muchas otras. Juárez incursionó en la política en un periodo de conflictos y de ocupaciones extranjeras. En 1829, cuando Juárez aún se encontraba estudiando, las tropas españolas desembarcaron en Cabo Rojo con dirección a Tampico a fin de reconquistar México. Ante tal acontecimiento, numerosos estudiantes del mencionado instituto, el Instituto de Ciencias y Artes, se sumaron a las filas del ejército mexicano para defender la independencia del país. En ese hecho histórico, Juárez alcanzó el grado de teniente, sin embargo, no participó como tal en la contienda. Bueno, yo desconozco si hay estudios específicos al respecto, pero desde mi punto de vista, el intento de reconquista de España hacia México marcó profundamente la ideología y la carrera política de Juárez, ya que de ahí en adelante dedicó su vida a las causas liberales. Desde sus años de estudiante, Juárez propugnaba diversas ideas encaminadas a fortalecer la República y el Estado mexicano. Por ejemplo, entre 1929 y 1930 sustentó dos actos públicos de derecho, siendo estudiante, en los que defendió dos tesis, a mi parecer, bastante revolucionarias para su época. La primera es que los diferentes poderes públicos constitucionales no deben mezclarse en sus funciones. Es decir, debe haber una fuerza que mantenga la independencia y el equilibrio entre los poderes. Dicha fuerza debe ser el Tribunal de la Opinión Pública. La segunda tesis que él defendió es que la elección directa de los gobernantes por parte de la población es más viable en un sistema republicano, y dicha elección directa se vuelve aún más necesaria cuanta más ilustración haya en el pueblo. Poco después,
en 1932, Juárez se hizo diputado, pero bueno, creo que ya ese es un tema, pasar a otro tema de cuando Juárez ya ocupó el poder, cuando incursionó ya como tal en la política, y yo me quería enfocar un poquito más a esta etapa de formación, y no sé si pudiera abundar un poquito más el maestro Bueno al papel de esta institución en, pues, en el liberalismo mexicano. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, estimado Said. Quizá podamos continuar, estimado maestro Jorge Bueno, y al final hacer una intervención glosando los planteamientos que se vayan haciendo. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Ese camino? Correcto. Entonces, ¿sí? ¿O quieres hacer un comentario ahora mismo? Adelante. Adelante. Sí. A los demás. Adelante. Juárez nace en el virreinato. Juárez tiene la oportunidad de ir al seminario a instancia de su protector, Antonio Salanueva. Ahí tiene excelentes calificaciones, pero las mejores calificaciones, los nemi discrepanti, son los que logra en el Instituto de Ciencias y Artes. Si bien el instituto abrió el 8 de enero de 1827, Juárez ingresa hasta el 28 de agosto de 1828 a San Nicolás número 8. En 1825 se pasa al instituto a el exconvento de San Pablo, en donde está de 35 al 60. Ahí hay una generación extraordinaria, los mencionó muchos de ellos ahorita, el joven que tuvo la intervención, y estos son los que forman parte de una institución que propugnó por el liberalismo y que el instituto, al tener catedráticos que vinieron, don Florencio del Castillo, costarricense de Centroamérica, que se queda después de acudir a Cádiz, a las Cortes, y pasa por Oaxaca y se queda en Oaxaca desde un 19 de mayo que llegó a Oaxaca de 1818, se quedó. Su hermano también vendría, su hermano tendría hijos que participarían en la Constitución del 57 y otros personajes del periodismo. Tenemos que hubo un licenciado Quiñones, un Beltranera, personajes que vinieron de Centroamérica, que dejaron de ser la capitanía de Guatemala, que vinieron, que dieron clases, que vivieron por muchos años y fallecieron en Oaxaca, como falleció en Oaxaca el que sería segundo director del instituto. Cuando vemos la calidad de los catedráticos, podemos entender por qué razón se dio una generación tan importante de liberales. Esa es una contestación. La otra mencioné, Juárez, pues se tituló el 13 de enero después de los 3 exámenes que se requerían para ser abogado de los tribunales de la República, porque la República naciente requería de abogados, requería de gente capaz que pudiera entender las leyes que en ese momento estaban haciendo, las constituciones, los códigos de procedimientos civiles y penales, y que Oaxaca es pionero en ese aspecto. Entonces, los tribunales requerían de gente ya sobre las leyes emanadas de la República, una república joven, una república con carencias, pero que ya se dejaban atrás todo lo que eran las leyes y todas fueron desapareciendo con el tiempo, menos una ley, la ley castrense, la ley que todavía rige a la milicia mexicana, que nace desde las milicias de 1780, que empezaron a llegar a México, a la Nueva España, lo que sería el virreinato de la Nueva España, para establecerse las plazas de armas y las milicias que empezaron a polular por todo el país, que fue cuando llega el ejército verdaderamente español. Bien, eso yo le puedo contestar a él y decirle que, pues, vaya, el proceso es muy largo, que podemos tener una conferencia sobre un tema específico, pero es aquí en lo general, no en lo particular. Claro, gracias, Jorge. Jorge, ¿no hay evidencia de que Juárez haya participado activamente en las milicias cuando él fue, por ejemplo, en Salina Cruz a defender a la patria y alcanzó el grado de teniente?
¿Hay evidencia? Cuenta, Raúl, doctor, es lo siguiente. Pues, como todos los jóvenes, como posteriormente lo haría el propio Porfirio Díaz, siendo muy joven también cuando la intervención norteamericana, todos los jóvenes en edad, como hoy en día se estila desde la Segunda Guerra Mundial, los conscriptos, en edad de poder ingresar a una milicia. Entonces, ingresaban los estudiantes del instituto. En ese momento, Juárez en 1828 estaba ingresando al instituto. Un año mayor que él, Miguel Méndez, Marcos Pérez, y 2 años mayor que él, Miguel Méndez. Entonces, esa generación de jóvenes liberales, esa generación de gente pensante, se alistó, como todos, eran obligados prácticamente. Muy pocos se presentaban a decisión propia a inscribirse. Aquí está el cuerpo, aquí está. Entonces, Juárez sí contiene esos grados por la situación que se vive con ese intento de barrada, de volver a conquistar, y que posteriormente lo que se dio fue el desalojo que se haría al definitiva de San Juan de Ulúa, que lo haría el propio Guadalupe Victoria, ya como tal, ¿verdad? Sí. Pero fueron los últimos intentos de España por recuperar un territorio que, como pasó con los moros, no supieron defender los moros Granada y salieron de México. Bien, muchas gracias, Jorge, por el comentario, la respuesta. Vamos ahora a darle la palabra a Daniel Cortés, que ha solicitado participar. Adelante, por favor, Daniel, sé tan amable. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y buenas tardes al cronista, al maestro Jorge, ingeniero Jorge Bueno. Bueno, al igual que Said, quiero también, bueno, dentro de unas cuantas conferencias que he escuchado, unas pláticas respecto a el paso de don Benito Juárez en sus estudios, en su formación, quiero destacar un poquito a su tío, a su protector Antonio Salanueva, ¿no? Que siempre lo apoyó sobre todo cuando él decide de muy niño. Lo que tengo como la imagen que recuerdo es que él entra a una escuela en donde los niños eran segregados dependiendo su clase social, y pues a los niños más pudientes se les daba instrucción mayor, pero a los niños que, digamos, del populacho, del pueblo, su instrucción era bastante limitada. Entonces él decide abandonar esto y de alguna forma ve que los seminaristas sí tienen educación más completa y decide entrar al seminario, no con ninguna convicción religiosa. Él nunca, al parecer, nunca tuvo ninguna convicción religiosa, pero utiliza el seminario de la Santa Cruz, se llamaba, para formar sus inicios, ¿no? Estudió gramática latina y en el momento en el que pudo verse ya hecho padre, ya decide, para evadir un poquito el acto sacerdotal, las labores sacerdotales, seguir estudiando. Entonces, esto es como un poco irónico de que utilice la misma religión en un principio para que después, en algún momento, pues va a establecer leyes para regular sus posesiones, para regular su poder, ¿no? Después hubo un dato muy curioso cuando ya decide a decirle, porque tenía un poco de miedo, bueno, yo así lo percibo, que tenía un poco de miedo de decirle a su protector Antonio Salanueva, pues que no iba a ser sacerdote, que no quería ser sacerdote y lo que quería era ser abogado, y que para eso tenía que, pues, entrar al Colegio de Ciencias y Artes. Pero esta persona, su protector, le dice adelante, no hay ningún problema, no me desilusiona, no me defrauda el que no elijas esta vida monacal ni esta vida sacerdotal. Entonces lo sigue apoyando, ¿no? Fue una situación afortunada de la realidad el hecho de que dentro de sus protectores estuviera esta persona, ¿no? Entonces, cuando entra al Colegio de Ciencias y Artes, destaco que, bueno, encontré un dato muy curioso que, como era fundada por liberales esta escuela,
le decía la población, bueno, aquí tengo que le decía la casa de la prostitución a ese colegio. Y a los que estaban ahí en el colegio les decían herejes y libertinos, ¿no? Eso a mí es muy, muy curioso. Y muchos de sus compañeros no pudieron terminar porque la presión que ejercía la sociedad hacia las personas que estaban en este colegio de ciencias y artes era bastante alta. Entonces es probable que esa sea una decantación que hubo para que los que lograron salir de ese colegio fueran muy mentes muy privilegiadas, personalidades muy privilegiadas en el futuro del país. Bueno, y ya por último, pues quería hacerle una pregunta también al maestro Jorge Bueno respecto a Juárez y su propia identidad indígena, ¿no? Creo que él nunca no la utilizó, o sea, al ver su desarrollo tanto académico como profesional, jurídico, cómo fue subiendo de juez a ministro, de ministro a la política, pues nunca se destaca realmente que siquiera hubiera podido utilizarlo, porque no era una característica que lo pudiera catapultar, ¿no? El ser indígena. Pero pues esa es una de las cuestiones que sí quería, si me pudiera ahondar un poco sobre el tema al respecto, qué opina de Juárez y su identidad y como indígena, y pues muchas gracias. Adelante, gracias a ti, estimado Daniel. Por favor, estimado ingeniero, adelante. Don Daniel Cortés, quiero decirle lo siguiente. Cuando llega Juárez a Oaxaca, llega a la casa de don Antonio Maza, un genovés que venía casado, que llega a Querétaro, el negocio de los minerales, llega a Oaxaca, el negocio de la grana. Él vivía muy cerca ahí de lo que es para nosotros nuestro Zócalo, que es el Jardín de la Constitución. Él presentó a Juárez con don Antonio Salvador, personaje que pasaba por su tienda todo el tiempo, la tienda de grana Cochinilla. Y Antonio Salanueva era un hombre que vestía el hábito de la Tercera Orden, que se dedicaba a la encuadernación. Era profundamente religioso, no de carrera, no era teniente, no era cura. Entonces, él se lo lleva como mozo a su casa, le enseña el oficio y Juárez le sirve en su domicilio, que es en la calle de Sánchez Pascuas, que es frente al Templo del Carmen, llamado de arriba o Carmen Alto, en Oaxaca. Ahí él lo envía a la Escuela Real y es donde se dan aquellas ideas de que el niño con poder económico tiene una predilección del maestro hacia su persona y no atiende al indígena. El problema en Oaxaca, recordemos que era una independencia muy reciente. Aún se enseñaba, que hasta 1960 se enseñó las castas peninsulares, criollos, mestizos, sambo, patizambo, indio, saltapatrás, lobo, todo lo que puede ser. Cambujo, negro, bueno. Entonces, había en ese momento algo muy fuerte. Estamos hablando entre 1824 y 1828. Juárez, en ese periodo, entiende mejor el castellano, la Castilla, entiende mejor la teología, aprende, estudia, porque era el deseo de su tutor, de su benefactor, el que lo hiciera, porque era una oportunidad y algo que Juárez aprovechó porque quería saber, quería estudiar. Fue difícil, quizá era más difícil en aquel momento, hace más de 200 años, que ahora. El aprender, el convivir. Hoy en día la democracia se mide a través del conocimiento. Somos iguales todos porque todos tenemos una formación y una educación. Eso se logró y Juárez fue el propulsor, el que hizo de la educación laica y gratuita una bandera. Eso fue. Entonces, Juárez vivió tiempos muy difíciles, se adaptó, pero no fue un complejo en él. El indito
el Yopito. No, él se veía a través de su capacidad y fue tan capaz que se rodeó de gente más capaz, que es ahí la inteligencia del ser humano. Rodearse de gente que te ayude con su capacidad y su inteligencia, y formó un equipo de gente, de liberales, que lo acompañó durante sus 13 años, de 14 años casi, de gobierno, porque estamos hablando de enero del 58 hasta junio del 72. Entonces, Juárez, en ese periodo de interino, con todos los poderes, de presidente por cuestiones necesarias por la guerra y de todos los valores que se dio, y presidente constitucional de las elecciones, que pues son ganadas al héroe de Tejada y al propio Porfirio Díaz, bueno, pues muere como tal, como presidente constitucional. Entonces, su complejo lo llevó muy dentro. Hay complejos elípticos que los llevan a los seres humanos muy dentro, pero él supo, incluso no fue para él un problema su baja estatura, muy bajo de estatura. O sea, dentro de la raza zapoteca existe mucho la corta estatura, pero existe mucho pensamiento muy libre, muy abierto, muy con el deseo de aprender y saber, que es lo que los hace grandes personajes de la historia en Oaxaca, gobernadores, en este caso el presidente Juárez y otros más. Muchas gracias, estimado ingeniero Jorge. Bueno, vamos ahora a darle la palabra a Chimbe Alejos. Por favor, maestra, adelante. Sea tan amable. Muchas gracias, Raúl, y qué gusto estar en esta mesa con una personalidad tan reconocida como el ingeniero Jorge Bueno. Muchas gracias. Pues bueno, más que un comentario histórico, porque creo que ahí no soy en materia, no tengo competencia yo para aportar, pero yo simplemente en esta mesa tan importante que está organizando el Tribunal Electoral, denominada Benito Juárez y la consolidación del Estado mexicano, pues yo rescataría como abogada el principio de laicidad que ha defendido y que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues simplemente a mí me queda pues muy claro la grandeza de este hombre, de Benito Juárez, en sostener este principio. Y justamente este principio pues se encuentra reconocido en el artículo 130 de nuestra Constitución. Entonces yo creo que pues simplemente quisiera señalar o poner en esta mesa, en mi perfil de abogada, pues esta importancia de este principio. Incluso sabemos que el Tribunal Electoral se ha pronunciado respecto ahora sí que al acatamiento puntual de un principio histórico tan importante como la separación entre la Iglesia y el Estado, y pues ha estado presente incluso en criterios jurisprudenciales en los últimos años que ha dictado el Tribunal Electoral. Y pues bueno, simplemente era mi comentario y agradecer pues esa oportunidad de escucharlos para también nutrirnos. Ahora sí creo que la historia nos enseña bastante también de la realidad jurídica que vivimos, y por supuesto para los integrantes de los tribunales, los integrantes de las personas que nos toca estar en la defensa de los derechos políticos, pues creo que ese tipo de mesas pues nos nutre para tener un poco más de contexto histórico. Y pues bueno, agradecer esta oportunidad de brindar este comentario, y por supuesto más que nada pues de este espacio que nos brinda el Tribunal Electoral. Muchas gracias y saludos. Muchas gracias, estimada Simba. Bueno, un comentario muy pertinente relacionándolo con justamente el principio de separación histórica, ¿verdad? Iglesia-Estado, que el tribunal ha recogido en sus jurisprudencias. Muchas gracias, muy pertinente. Bien, vamos a escuchar también a Felipe Jiménez. Maestro Felipe, por favor, adelante. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, excelente. Le quiero dar las gracias, por favor, al doctor Raúl Ávila Ortiz, por supuesto, y a las personas que me antecedieron en el uso de la voz, a Said Enríquez, a Daniel Cortés, a Simba Alejos,
y pues por encima de todo nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, por supuesto, a nuestro presentador. Ya tuvimos oportunidad hace unas cuantas semanas de adentrarnos en ese universo vastísimo que representa Benito Juárez en el círculo de lectura del tribunal, con dos obras que examinamos en dos sesiones del círculo. Originalmente examinamos Un indio zapoteca llamado Benito Juárez, del maestro Fernando Benítez, y posteriormente repasamos la obra Juárez en la historia de México, de la doctora Patricia Galeana, con la propia autora como presentadora de su libro. El tener la oportunidad de contar ahora con el cronista de la ciudad de Oaxaca, hablando de la figura de don Benito y sobre todo de cómo representó su biografía, la consolidación del Estado de México, del Estado mexicano como lo consideramos ahora, pues me da la oportunidad de poder volver a compartirles algunas ideas, algunas reflexiones. Lo que sucede es que tenía el problema de qué decir en presencia de probablemente el mayor especialista vivo en la figura de don Benito desde su Oaxaca natal. Entonces, quise abrevar en otra fuente que me parece que es de gran solvencia también, muy reconocida, que es la fuente del maestro Andrés Enestrosa. Entonces, el maestro Enestrosa publicó un texto hace años en la revista Letras Libres, y de ese texto me voy a permitir retomar algunas ideas, algunos conceptos para compartirlos con ustedes, sobre todo pendiente de los comentarios que tenga a bien hacer nuestro presentador. Dice el maestro Enestrosa, refiriéndose a Benito Juárez: su estilo directo y conciso es consecuencia no solo de su temperamento, sino de una disciplina formativa que le viene de muy lejos. Ese estilo tan personal trasciende de la colaboración que pudieran haberle prestado distintos hombres de letras de su tiempo para la elaboración de sus discursos y documentos públicos. Hay enfoques, mecanismos de juicio, ideas fundamentales y hasta palabras que son su clave personal y sello propio. Su terminología evoluciona a medida que se transforma de figura local y provinciana en figura de dimensión nacional. Tan grande fue la acción de Benito Juárez que se puede decir que opaca al hombre de ideas, al pensador político, siendo como es uno de los más congruentes de toda su generación. Él mismo se creyó más un hombre de acción que de pensamiento. La palabra era solo el medio de anunciar lo que se proponía realizar. Quisiera, dijo alguna vez, que se me juzgara no por mis dichos, sino por mis hechos. Mis dichos son mis hechos. El signo del pensamiento de Juárez es el realismo. Se fijaba metas lejanas, pero no inexpugnables. Conocía demasiado su voluntad y el poder de las ideas que defendía para dudar de que alguna vez pudieran hacerse efectivas. A lo largo de su vida se advierte una transposición, una adaptación de los símbolos del bien y del mal en el terreno político desde otros mundos a los ámbitos de su patria. Para él, el monarca, el rey, el tirano de la Revolución Francesa es la España sojuzgadora de América. Más tarde, el enemigo ya no es tan vago ni arranca del pasado, sino que está vivo, representado por todas las fuerzas del oscurantismo, del privilegio y de la amenaza extranjera. Cuando habla de los enemigos de México, sabe quiénes son, en dónde están y cómo hay que vencerlos. Por la misma razón, sus palabras se dirigen primero a sus coterráneos de Oaxaca y después a la totalidad de los mexicanos. De esta suerte, nunca fue anacrónico ni le quedó grande el puesto que desempeñaba. Juárez no concebía la Reforma como un movimiento exclusivamente político, sino como el basamento de un sistema de democracia,
Para él, el poder tenía el límite de la justicia y no había justicia posible sin ética. Las leyes eran sagradas porque expresaban la altura máxima de una aspiración moral y de paz colectiva, y no porque depusieran del instrumento para castigar a quienes las violaban. El concepto de lo ético en la conducta personal del gobernante y en los actos de los órganos gubernativos es el meollo del pensamiento juarista y tiene paralelo ilustre con el que idearon y aplicaron los grandes creadores de la democracia estadounidense, los Adams y Jeffersons principalmente. Los males tienen causas ciertas y determinadas y Juárez las buscó y las combatió hasta exterminarlas. Su pueblo estaba mayoritariamente desposeído de la protección de la ley y avasallado por minorías dueñas de privilegios. Él sabía que nunca se renuncia voluntariamente a esos falsos fueros y que hay que abatirlos compulsivamente en nombre de los intereses colectivos. En esa pugna no se persiguió la sujeción de una y otra clase, ni la imposición de una institución a otra, sino la igualdad de todo ante la ley. Tan justamente se logró el objetivo que la Iglesia, el Ejército y todas las demás entidades que en el siglo XIX privaban con fueros sobre la ciudadanía y muchas veces al amparo de leyes deliberadamente acondicionadas a la injusticia, viven y actúan en nuestros días. Las evidencias históricas abonan la seguridad de que la reforma en México nunca se propuso ni originó la destrucción de instituciones que dentro de los límites de la ley son indispensables para la estructura social. Con la misma regularidad y firmeza que Benito Juárez creció desde pastor de ovejas hasta presidente de la República, su signo y su talla se han ido desparramando y creciendo por el mundo de los hombres libres. No hay escuela de primeras letras, por humilde que sea, donde su nombre no brote con extraño temblor de los labios de los niños de todas las razas. Sus rasgos de tesontle y su mirada segura o impasible son familiares a todos los pueblos a través de monumentos erigidos en su honor. No hay hombre de pensamiento preocupado por las disciplinas del arte de gobernar y por las normas que consolidan la dignidad del hombre y el respeto al suelo donde vive, que no se torne con fecunda periodicidad al legado ideológico de este maestro. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al doctor Jorge Alberto Bueno Sánchez por aceptar participar con nosotros. Gracias. Al contrario, estimado maestro Felipe, muchas gracias por tan puntual disertación. Yo me permitiría agregar que es una tarde pues realmente muy gratificante. Parece que ya se sabría todo sobre Benito Juárez, pero siempre hay algo más que aprender. Y vamos a escuchar, si les parece bien, para finalizar, un mensaje de precisamente nuestro invitado, el ingeniero Jorge Bueno Sánchez. Por favor, Jorge, sé tan amable. Juárez es el hombre que ha roto los mitos. Un primer mito que hizo aquel Justo Sierra fue que huyó, abandonó sus ovejas porque se le pierde una y huye en el ataúd. No es así. Otro mito es aquel que Juárez no fue religioso. Lo fue profundamente porque el mexicano nacido en el siglo XVIII, XIX, era profundamente religioso, temeroso en su fe. Cuando rompe con la iglesia es por aquel teleu al cual tendría que tomarle el obispo de Oaxaca, un obispo de apellido Domínguez, y Juárez, al solicitarlo e impedírselo porque había él jurado la Constitución, entonces
no tiene que hacer uso de la fuerza, simplemente no acude del palacio a catedral y el obispo de catedral se retira a su casa, que era el obispado que estaba frente en la parte norte del poder religioso y el poder civil al sur. Así que lo dijiste muy bien, doctor Raúl. Es gratificante escuchar que todavía podemos aprender de la vida de un hombre de 66 años de vida. Era un huérfano muy pobre comparado a Miguel Méndez y Marcos Pérez. Muy humilde, huérfano. Era un niño desprovisto de cariño maternal. Tenía 3 años cuando fallece su señora madre. Era un niño que aprendió a luchar por lograr un lugar. Y si lo pudo obtener y después de dejar el seminario, por muchas razones, porque no había autoridad eclesiástica que pudiera tomar las ordenanzas, porque sus amigos que influían mucho en él, Miguel y Marcos Pérez, pues lo invitaron a pertenecer a la logia y al instituto. En ese momento, en el 28, se dio una lucha atroz y nace y se acuña el término aceites y vinagres. Es una lucha entre una logia escocesa y un rito yorkista, que se convertiría en el rito nacional mexicano. Juárez, en el instituto, es el primer titulado. Es el primero que presenta los exámenes. No los pudo presentar Porfirio Díaz porque se volvió guerrillero, porque lo llamó la lucha. Juárez perteneció a una generación verdaderamente de hombres que optaron por el estudio, por el derecho, por la medicina y no por la milicia o el sacerdocio, que les dejaba una vida de tranquilidad, o de funcionario público, que era vivir en opulencia o vivir bien, cómodamente. Juárez representó en su momento la idea de que se puede salir adelante, aún siendo de cuna humilde, aún siendo indígena y no tener la dicción, el castellano perfecto, siempre con problemas de dicción. Vivirá aquel que tiene una madre, o sea, su lengua es materna, esa lengua madre es uno de los dialectos de Oaxaca, que Oaxaca tiene muchísimos, 16, más sus derivados, que es el zapoteco de Sicho de la Sierra, el zapoteco del Istmo de Tehuantepec, el zapoteco del Valle. Son distintos, aunque sean los mismos zapotecos. Entonces, lo único que puedo resumir y decir es que mencionaba lo del laicismo, la licenciada Alejo, y quiero decir que el oaxaqueño siempre propugnó por ello, a pesar de su gran fe, su catolicismo. Prueba de ello son los 5 o 6 secretarios de educación pública que ha tenido el país, y que todos han hecho su tesis de gobierno, su tesis gubernamental, su tesis de trabajo en el laicismo, como lo fue Juárez al principio, que fue de educación, como lo fue Manuel Ruiz, de educación, como lo fue José Vasconcelos, como lo fue Eduardo Vasconcelos, como lo fue Víctor Aúja, secretarios de educación que vieron en la educación una forma de desarrollarse y desarrollar un país, un estado, salir adelante. Es la única forma, la educación, la formación profesional, la que nos saca adelante y nos lleva a los grandes proyectos nacionales e internacionales, al estatus de los grandes pensadores. Por eso Oaxaca se privilegia de educación y es parte del sentimiento del oaxaqueño poder salir adelante en base al conocimiento, a la educación. Es el manifiesto político de cada quien. Yo quiero aprender, yo quiero saber. Muy bien, extraordinario, estimado Jorge. Bueno, te agradecemos una vez más muchísimo a nombre de todos los que estamos aquí reunidos en torno a tu conferencia y a tus intervenciones, así como los comentarios muy puntuales que se han escuchado, tu disposición, tu generosidad para compartirlos con nosotros. Vamos ahora a dar la palabra al maestro Carlos Jaime, quien te va a hacer entrega virtual del reconocimiento correspondiente y a despedir
esta sesión. Muchísimas gracias a nombre del Tribunal Electoral, del Centro de Documentación, del Tribunal, licenciado Agustín Millán, y desde luego la feria virtual del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2022. Buenas tardes. Adelante, por favor, Carlos. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias al doctor Jorge Alberto Bueno Sánchez. Yo no tengo nada más que agregar. Solo permíteme decir, Raúl, la plática, la conferencia extraordinaria. Es de esta manera como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos presentó las actividades de este día de la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral en su versión 2022. Vamos a hacer la entrega de reconocimientos virtuales, después se les hará llegar los reconocimientos ya de manera física, y en primer lugar a nuestro conferencista, al doctor Jorge Alberto Bueno Sánchez. Muchísimas gracias, doctor, por su participación a nombre del tribunal. Muchas gracias también a ti, Raúl, por haber participado como moderador en esta charla, en esta conferencia tan extraordinaria. Gracias también a quienes participaron con sus preguntas y que estuvieron al tanto y estuvieron pendientes de las palabras del doctor Bueno Sánchez. Don Raúl Ávila Ortiz, profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral. Gracias, entonces, Raúl. Bueno, pues despedimos esta transmisión a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así se llevó a cabo el día de hoy, enmarcado, decía al principio de esta plática don Agustín Millán, enmarcado en el Día Internacional de la Paz, ayer 21 de septiembre precisamente. Muchas gracias, buenas tardes y continúen con nosotros en las transmisiones, en los trabajos del Tribunal Electoral.